Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a iniciar la recuperación de las teorías pendientes de laboratorio. La semana pasada habíamos avanzado hasta la teoría número 5, perdón. Hoy vamos a continuar con las teorías 6, 7 y 8 para ya quedarnos al día y listos para el examen parcial de la siguiente semana. El tema que vamos a desarrollar primero es el del laboratorio en el metabolismo lipídico, tema correspondiente a la teoría de la semana 6 de nuestro curso. El propósito de esta sesión es el poder reconocer a través de análisis de laboratorio el metabolismo de los lípidos y las principales alteraciones, como es el caso de algunas dislipidemias. Vamos a empezar entonces con la descripción correspondiente a estos análisis. Sin embargo, hay una cuestión que siempre se debe revisar con respecto al metabolismo lipídico y es aquella que está relacionada con la forma en la cual estos lípidos van metabolizándose utilizando una serie de proteínas transportadoras, las cuales mayormente van a ser sintetizadas en el hígado, siendo que el hígado se encarga también de esterificar el colesterol correspondiente proveniente de los kilomicrones, que a su vez provienen de las grasas de la dieta. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar muchas de estas lipoproteínas en sus diferentes fracciones que componen las fracciones del colesterol, dicho sea de paso. La fase preanalítica utilizada para el metabolismo lipídico es importante en cuanto al ayuno que se debe de pedir al paciente. Los análisis de laboratorio que utilizan este perfil lipídico se maneja justamente como perfil, es decir, no se solicita solamente una prueba, sino se solicita por lo general en panel, en grupo. Y ese grupo o ese perfil lipídico básico está compuesto del colesterol total, el colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad, el colesterol LDL y también los triglicéridos. Entonces, cuando encontramos una solicitud de este tipo, lo que hacemos pues es manejar el perfil completo. Ahora, ¿cuáles son las, eh, ¿cuáles son las indicaciones que le damos al paciente en la fase preanalítica? La principal es el ayuno. Aun cuando el colesterol y el perfil lipídico no es un examen de emergencia, es necesario manejar condiciones de ayuno que van desde las 12 a las 14 horas en el caso del adulto. Significa que la última comida o el último alimento debe haber sido 12 horas antes de acudir a tomarse la muestra. Si el paciente acude al laboratorio a las 8 de la mañana, significa que su última comida debió haber sido a las 8 de la noche del día anterior, por lo menos, y puede ser hasta 14 horas de ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque la medición de estos analitos a través de las técnicas más comunes, que incluyen técnicas enzimáticas y también técnicas espectrofotométricas, se alteran fácilmente con la presencia de kilomicrones en el plasma, sobre todo cuando estos provienen pues, de una comida copiosa reciente. Entonces es una indicación el asegurar la medición más exacta posible a través del cumplimiento de estas condiciones preanalíticas en las cuales está sobre todo el ayuno. Por lo tanto, la toma de muestra deberá realizarse cumpliendo estas condiciones. El tipo de muestra que vamos a utilizar es la muestra de sangre total, es decir, la sangre obtenida por punción venosa, la cual va a ser extraída en un contenedor, en un tubo, generalmente al vacío, pero que no tiene ningún tipo de aditivo o ningún tipo de anticoagulante, porque la intención es que podamos obtener suero. Cuando nosotros extraemos la muestra de sangre en un contenedor que no tiene anticoagulante, lo que va a ocurrir es que la sangre va a coagularse. Y una vez que se coagule, vamos nosotros a proceder a la centrifugación y a la separación de la parte sólida, de la parte forme de la sangre, donde están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el coágulo formado,
y vamos a tener separada la parte líquida, que es el suero. Y sobre ese suero haremos los análisis. Al día de hoy, la mayor parte de analitos que se van a investigar en todo lo que corresponde a la bioquímica, y este perfil lipídico pertenece a la parte bioquímica, se realizan por lo general en equipos automatizados, dado que estos ofrecen una mayor confiabilidad en cuanto a la reproducibilidad de el tipo de medición, también en cuanto a la optimización de procesos de sensibilidad, especificidad y sobre todo garantizar la calidad del resultado que se va a obtener. Muchos de estos analitos suelen ser inestables cuando se manejan de manera manual. Hoy en día existen equipos automatizados que se encargan de hacer todo este proceso. Bien, veamos un poquito algo de cada una de las pruebas. El colesterol total. Este colesterol total es un esteroide, ¿ok? Es transportado en el torrente sanguíneo como una lipoproteína. ¿Es necesario el colesterol? Por supuesto. Es necesario para el funcionamiento de nuestras membranas celulares y también como precursor de metabolitos como ácidos biliares, progesterona, vitamina D, estrógenos, mineralocorticoides y glucocorticoides. No hablamos de rangos normales de colesterol, sino de valores deseables. Es lo que más encontramos en la literatura. Más que normal, hablamos de deseable. ¿Cuál es el valor deseable para el colesterol total? Es que este sea o tenga un valor por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Se considera límite entre 200 y 239 y se considera elevado aquella concentración mayor de 240 miligramos por decilitro. Este colesterol elevado en la sangre implica para la persona que lo tiene el doble de riesgo de hacer una enfermedad cardíaca coronaria que aquella persona que tiene 200. Imagínense, solamente esta diferencia de 20%, ¿no? Porque de 200 a 240 solamente hay 20%, basta que esa diferencia exista para que el riesgo de hacer una enfermedad cardíaca coronaria esté en el doble para este tipo de pacientes. ¿Por qué usamos el colesterol o para qué lo usamos? Usamos el colesterol básicamente para poder valorar el riesgo de enfermedad cardíaca y el riesgo de aterosclerosis. Está indicado en combinación con el HDL, que veremos a continuación, la lipoproteína de alta densidad, el LDL, la lipoproteína de baja densidad, y los triglicéridos como parte del perfil de lípidos. ¿Cuándo lo encontramos elevado? Bueno, encontramos elevado este colesterol en pacientes que tienen una dieta alta en colesterol y grasas, pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, pacientes con obesidad, pacientes alcohólicos, pacientes con tabaquismo, en algunas alteraciones eh, congénitas como la hipercolesterolemia familiar, de la cual hablaremos un poquito más adelante. En la cirrosis biliar también encontramos el colesterol elevado, en la diabetes mellitus, por ejemplo, entre las principales patologías. Inclusive en el embarazo lo encontramos elevado. ¿Cuándo lo encontramos disminuido? Cuando el paciente sigue una dieta apropiada, pero también podemos encontrarlo disminuido en otras condiciones patológicas, como por ejemplo la desnutrición. El colesterol está disminuido en la desnutrición. En las anemias crónicas también suele encontrarse por debajo del valor de 200. En el hipertiroidismo, ¿ok? Mientras que en el hipo aumenta, en el hipo disminuye, en el hiper disminuye. En algunas situaciones asociadas al estrés, como pueden ser las infecciones, por ejemplo, o las enfermedades hepáticas, también podemos encontrar disminución de la concentración del colesterol total. Con respecto al colesterol HDL, este es un colesterol que es producido por el hígado y consiste en una combinación de colesterol, proteínas y fosfolípidos. La función del colesterol HDL es transportar colesterol en el torrente sanguíneo de los tejidos
hacia el hígado, el denominado transporte inverso de colesterol. A este colesterol HDL muchos lo conocemos como el famoso colesterol bueno, debido a que sus concentraciones están relacionadas de manera inversamente proporcional a la enfermedad coronaria cardíaca. Y por lo tanto, no es más que un factor de riesgo, se constituye en un factor protector. Por eso es que vemos que mientras en la tabla que ustedes están observando, vemos que mientras más aumenta, hay una mayor posibilidad de protección a a este nivel. Por ejemplo, ¿cuál es el valor o el rango de referencia considerado protector mayor de 60? ¿Okay? El valor de colesterol HDL mayor de 60 miligramos por decilitro, que son las unidades de medida, se considera protector contra cardiopatías. El valor entre 40 y 59 marca un riesgo entre moderado y promedio. Mientras más alto esté el colesterol es mejor, en este caso el HDL. Pero si está por debajo de 40, el riesgo ya es elevado. ¿Sí? Menos de 25 es peligroso. Es un factor de riesgo mayor, entendámoslo así, para una cardiopatía. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos para valorar justamente el riesgo de cardiopatía y relacionarlo con la aterosclerosis. Y lo utilizamos también en combinación con colesterol total, LDL y triglicéridos. Cuando se incrementa la concentración de colesterol en un paciente con una dieta apropiada, rica en grasas poliinsaturadas, pacientes que hacen actividad física o ejercicio regularmente, deportistas, pero también puede incrementarse en pacientes con alguna enfermedad hepática crónica y también en pacientes con hiperalfa-lipoproteinemia, una alteración de las proteínas transportadoras, también suele elevarse. Y disminuye en un paciente diabético, sobre todo en diabéticos no controlados, disminuye además en los pacientes con colestasis, ¿no? Pacientes que tienen problemas de liberación de secreción biliar. En insuficiencias renales también disminuye, ¿no? Asociados a la uremia por lo general, y en algunas enfermedades hepatocelulares también suele disminuir de manera eh, patológica este colesterol HDL. También se ha observado algunas concentraciones bajas de HDL específicamente en pacientes con rasgos genéticos asiáticos. Por alguna razón hay un fenotipo que está relacionado con menor concentración de HDL en este tipo de pacientes con esa raza, con esa etnia. El colesterol de baja densidad, el LDL, llamado colesterol malo, ¿no? Este es un colesterol que es producido por el metabolismo del colesterol de la lipoproteína de muy baja densidad, o sea, del VLDL, y consiste en colesterol, proteínas y fosfolípidos que se transportan en el torrente sanguíneo desde el hígado a los tejidos periféricos, ¿ya? A diferencia del HDL, que es de los tejidos al hígado, en este caso es al revés. Y las concentraciones elevadas de colesterol LDL se relacionan con aterosclerosis y también con cardiopatía coronaria. Aquí también, el paciente que tenga una concentración de colesterol por debajo de 100 se considera óptimo en cuanto a su manejo. Sobre todo si tiene enfermedad coronaria, la idea es que no pase de 100 el LDL. Si el valor es superior, por ejemplo, 120, 130, 140, va a depender del tipo de factores de riesgo que tenga el paciente para el manejo. Si tiene más de dos factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, diabetes mellitus, y no tiene enfermedad coronaria, ese paciente debe tener máximo 130 miligramos por decilitro. Pero si tiene menos de dos factores de riesgo, solamente es obeso, por ejemplo,
y no tiene enfermedad coronaria, pues sí podría manejar niveles de hasta 160. Sin embargo, se considera de riesgo muy alto cuando el límite pasa de 190 miligramos por decilitro. ¿Para qué lo utilizamos? Al igual que el LD, que el HDL, para evaluar el riesgo de cardiopatía y de aterosclerosis. Cuando se incrementa también en la hipercolesterolemia familiar, igual que en el colesterol total. En pacientes diabéticos también se incrementa el LDL. En pacientes con síndrome nefrótico también se incrementa. Y suele disminuir en hipertiroideos, en pacientes con anemia crónica, en pacientes con una enfermedad llamada deficiencia de la lecitina colesterol aciltransferasa, de la LCAT, también disminuye este tipo de colesterol. El índice heterogénico, un índice muy utilizado para poder calcular riesgo coronario en algunos pacientes tomando como dato dos analitos directamente medidos en el perfil lipídico, que son el colesterol total y el colesterol HDL. Esta relación, este cociente entre el colesterol total y el HDL debe de tener valores en el caso del varón por debajo de 3.5 y en el caso de la mujer por debajo de 3.4 para considerar un riesgo coronario por debajo o menos de la mitad del promedio de la población en general. Pero si este rango está en el varón llegando a 5 y en la mujer a 4.5, se considera que tiene el mismo riesgo coronario que la población en general. Y si esto aumenta, o sea, al aumentar el índice heterogénico, estamos entendiendo de que el numerador se incrementa y el denominador disminuye. ¿Okay? O sea, el colesterol total está aumentando y el HDL está disminuyendo. Por lo tanto, eso sí multiplica el riesgo coronario a 2, 3 o 4 veces dependiendo del valor que se tenga en promedio. Es otra forma de calcular el riesgo coronario en este tipo de pacientes. El colesterol VLDL, el colesterol de muy baja densidad, no suele medirse, generalmente se calcula, ¿no? Porque tiene la misma importancia que el LDL, dado que es un colesterol que es transportado igual hacia los tejidos, pero suele calcularse y no medirse. Se mide el colesterol total, el colesterol HDL y el LDL, y la diferencia del total menos HDL es el VLDL. Y es el manejo clínico que tiene y la significancia clínica es muy similar al LDL, por eso es que no se mide necesariamente. Por lo tanto, lo vamos a encontrar elevado en pacientes con hipercolesterolemia familiar, en pacientes con síndrome nefrótico, con insuficiencia renal, también con diabetes, ¿no? Que son los casos más frecuentes en los cuales suele elevarse. En el caso de los triglicéridos, en el caso de los triglicéridos se trata de un analito que se mide porque representa una de las principales fuentes de energía para el organismo, para el cuerpo. La mayoría de triglicéridos se almacena en el tejido adiposo como glicerol, como monoglicéridos y también como ácidos grasos. Y es el hígado el que lo convierte a un triglicérido. Después que comemos, sabemos que las mayores concentraciones de triglicéridos se van a encontrar en la sangre. Entonces se van a mover los triglicéridos a través de la sangre del intestino al tejido adiposo para su almacenamiento. Y se transportan, como todos los lípidos, utilizando proteínas, porque los lípidos, sabemos, son insolubles en agua y para transportarse necesitan asociarse a una proteína, por lo tanto se convierte en una lipoproteína. De los triglicéridos totales que tenemos en el cuerpo, aproximadamente el 80% está en las lipoproteínas de muy baja densidad, o sea, en las VLDL, y el otro 15% en las LDL. Por lo tanto, el papel que juegan es importante como fuente de energía y también como transportadores de grasa en los alimentos. Con respecto a los valores de referencia, se considera
un valor, digamos, óptimo de triglicéridos en aquel paciente cuya medición está por debajo de 150 miligramos por decilitro. Ese es el nivel óptimo. Se considera un valor límite entre 150 a 199, un valor alto de 200 a 499 y un valor muy alto por encima de 500, teniendo en cuenta que estos valores se presentan en pacientes que se encuentran en ayuno. Eso es importante. ¿Cuándo usamos o para qué utilizamos esta medición de triglicéridos? Se utiliza, igual que en el perfil lipídico asociado con el colesterol total y sus fracciones, pero las concentraciones elevadas de triglicéridos suelen relacionarse con incremento en el riesgo de desarrollar también enfermedad cardiovascular y aterosclerosis. Ahora, nosotros podemos encontrar algunas concentraciones, por ejemplo, las de menos de 150 definitivamente no se asocian a ninguna patología en general, salvo que el paciente esté desnutrido o tenga malabsorción. Ahí sí puede considerarse patológico, pero es normal que tenga menos de 150. En el caso de aquellos valores por encima de 250, suelen asociarse a enfermedad vascular periférica. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Los valores por encima de 500 suelen asociarse a un riesgo elevado de pancreatitis. ¿Sí? Más de 500, riesgo elevado de pancreatitis. Si es más de 1000, y en algunos casos puede haber más de 1000 miligramos por decilitro, suele relacionarse con algún tipo de hiperlipidemia aislada, sobre todo algunas hiperlipidemias primarias de tipo 1 o de tipo 5. Y cuando el paciente tiene más de 5000, hay muy pocos casos, pero sí se encuentra más de 5000 miligramos por decilitro, suele asociarse a manifestaciones cutáneas de depósitos de lípidos, como son los santomas, como son los santelasmas, el arco corneal, la hepatomegalia o la esplenomegalia asociada a este tipo de patologías. Las apolipoproteínas también se pueden medir. No es de rutina, no forman parte de la utilización normal del perfil lipídico y se utilizan sobre todo en aquellas patologías donde se sospecha de una alteración primaria de los lípidos, vale decir, de una dislipidemia primaria, congénita por lo general, ¿no? Estas apolipoproteínas son los componentes proteínicos de la lipoproteína. La función principal que tienen es facilitar el transporte de estos lípidos por la sangre, pero también ayudan a mantener la integridad estructural de las lipoproteínas y ayudan también en el reconocimiento del receptor de lipoproteínas en las células y también en la regulación de algunas enzimas en este metabolismo. Tenemos varios tipos de lipoproteínas, la apolipoproteína A, que también se llama ApoA, ¿no? También se le llama ApoA1, que se encuentra sobre todo asociada al HDL, como vemos en la figura, ¿no? Es la principal lipoproteína del HDL, es la ApoA. La ApoB, que es el principal componente de las proteínas de baja densidad, sobre todo del LDL y del VLDL, y tiene la función de regular la síntesis y el metabolismo del colesterol. Eh, ¿Para qué las utilizamos? Bueno, para evaluar también el riesgo de arteriopatía coronaria, dado que los niveles de ApoI funcionan de la misma forma que el HDL, o sea, se miden y se interpretan de manera inversamente proporcional con enfermedad cardiovascular prematura o vascular periférica. La idea es que haya mayor cantidad, es factor protector, y también se puede utilizar esta medición de apolipoproteínas para evaluar algunas enfermedades ateroescleróticas y sobre todo patologías de tipo congénito que alteran a estas proteínas. Las dislipidemias como tales son alteraciones en las concentraciones de los lípidos. Estas dislipidemias pueden ser de tipo primario o congénito, perdón, o de tipo secundario.
Las de etiología primaria pueden afectar a un solo componente, por ejemplo, colesterol o triglicéridos o HDL, o también puede afectar a varios componentes de la fracción, es decir, colesterol total, HDL, LDL. Esta etiología primaria generalmente obedece a alteraciones congénitas, es decir, al déficit de algún gen o alguna pobre expresión de algún gen que hace que falte algún tipo de componente de la lipoproteína y eso causa este tipo de alteración. Pero también vamos a tener las hiper o las dislipidemias secundarias, las cuales van a deberse a otras patologías metabólicas, por ejemplo, al hipotiroidismo, a la diabetes, entre los principales. La diabetes, por ejemplo, puede causar alteración de cualquier lípido, ya sea de los triglicéridos, ya sea del HDL, del colesterol y el LDL, etcétera. El hipotiroidismo también tiene ese tipo de presentación, sobre todo con hipercolesterolemia. Lo mismo pasa con la obesidad, al igual que en diabetes mellitus y el síndrome nefrótico. La clasificación de Fredrickson de las dislipidemias está basada en el tipo de lipoproteína que se encuentra alterado por lo general. Pero casi ya se usa cada vez menos, ahora se usa más la clasificación de primaria, secundaria, sobre todo teniendo en cuenta la patología secundaria, que es la más frecuente, ¿no? Las de etiología secundaria, y la de Fredrickson queda más para el tema de estudios, si uno quiere saber pues la etiología exacta o la determinación exacta de este tipo de dislipidemias, dado que el manejo es bastante similar. El manejo de la dislipidemia pasa por la reducción del peso corporal en el paciente, medidas dietéticas como alimentación saludable, a la actividad física, el uso de algunos fármacos a veces para poder modular la concentración de lípidos y la eliminación de los denominados hábitos nocivos, como son, por ejemplo, la ingesta de alcohol o el consumo del tabaco, ¿no? Son elementos que deben eliminarse de lo que corresponde a los estilos de vida del paciente para poder mejorar los niveles de lípidos en estos. La importancia clínica que tiene, y por eso la figura, es la alteración de la estructura del endotelio. Sabemos que si hay dislipidemias, lo más probable es que en el tiempo se presente procesos de aterosclerosis en los pacientes. Y las aterosclerosis muchas veces traen como consecuencia la presentación de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades vasculares periféricas. Y eso es algo que se tiene que evitar, porque una vez que empieza ya no va a parar ese tipo de, ese tipo de patología. Entonces, la importancia clínica de la medición del trastorno de los lípidos es justamente poder determinar estas dislipidemias, sobre todo aquellas en las cuales las cifras de lípidos se asocian a mayor riesgo o presencia de enfermedad y en las que las intervenciones terapéuticas y preventivas pueden ser valiosas. No solamente el colesterol total, no solamente el LDL, sino también hay que tener en cuenta las combinaciones de los valores, por lo tanto el HDL es importante como factor protector y también el manejo de los demás lípidos. La dislipidemia primaria, aquella dislipidemia que es congénita, suele valorarse eh, después de haber descartado las causas secundarias. O sea, cuando hay una alteración dislipidémica, no pensamos primero en que se trate de una patología genética, porque estas son las menos frecuentes. Lo más frecuente es que se trate de una patología metabólica, por lo tanto hay que descartarla primero. Ya en el caso de que estemos enfocándonos en una dislipidemia primaria, lo más común es que sea pues familiar. Entonces hay que buscar en los antecedentes familiares, si hay algún familiar directo que tenga este tipo de patología, también generalmente referida a
eventos cardiovasculares, infartos, muertes prematuras, aparición de xantomas, antelasmas, etcétera, en este tipo de eh, pacientes. Ahora, la prevalencia de dislipidemias suele variar de acuerdo con cada grupo poblacional, pero, por ejemplo, en pacientes con cardiopatía coronaria prematura, casi el 90% tiene dislipidemia asociada, ¿no? Versus menos de la mitad a otro tipo de pacientes de la misma edad, pero que no tienen cardiopatía coronaria prematura. Entonces, sí es un factor que acelera la presentación de eventos cardíacos coronarios. Ahora, el cuadro clínico de las dislipidemias siempre está influenciado por la obesidad, ¿no? Síndrome metabólico, obesidad, los estilos de vida, el sedentarismo es un factor también de riesgo allí, y la dieta, el contenido sobre todo de grasas saturadas en los alimentos, la dieta occidental que es tan rica en grasas, ¿no? Sobre todo grasas saturadas, comida chatarra entre ellas, es un factor que influye en la presentación de este tipo de enfermedades. Sin embargo, la presentación clínica no siempre va por el lado de la dislipidemia, porque no suele haber síntomas vinculados a la dislipidemia. Lo que pasa es que se descubre frente a un estudio, o sea, cuando el paciente se hace un chequeo, un estudio sistemático, o cuando se hace directamente la valoración de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, mientras tanto, no se detectan las dislipidemias, no hay una clínica de un paciente con dislipidemia como tal. Generalmente, cuando está asociada a otra patología y se descubre después, ¿no? La historia clínica que ustedes han visto en la parte práctica les hace pensar en eso. El paciente no acude al médico, a la atención por dislipidemia, acude por un dolor torácico. Y allí es donde se descubre recién que tiene la dislipidemia. Y así ocurre. En la gran mayoría de casos ocurre eso. O sea, no hay la sintomatología asociada, pero se descubre por las patologías que lo acompañan. En algunas veces, por ejemplo, la pancreatitis, ¿no? El paciente tiene, por ejemplo, una comida copiosa seguida de una ingesta de licor abundante, ¿no? Las clásicas pancreatitis de Año Nuevo, ¿no? Los primeros de enero, ellos que van a estar de guardia, el 1 de enero van a encontrar pura indigestión y pancreatitis, harto, en la guardia. Entonces, y justamente cuando se estudia al paciente ya después de haber pasado por el evento agudo, encontramos que efectivamente hay pues un componente importante de dislipidemias asociados a las pancreatitis, ¿no? Lo mismo pasa con aquellos pacientes en los cuales aparecen los xantomas, estos depósitos subcutáneos de grasa, ¿no? Aparecen en el tendón de Aquiles, pueden aparecer en los tendones de la mano, ¿no? Constituyen formas familiares. Cuando hacen la indagación de este tipo de pacientes con xantomas, nos damos cuenta que la familia también tiene primos, tíos, hermanos, también presentan y eso nos orienta a pensar que se trata pues, de una patología primaria muchas veces. Bien, vamos a continuar aquí para ver qué más tenemos. Creo que aquí queda. Sí, importancia, bueno, ya esto lo dejamos ahí. Despistaje a quienes, a todo paciente con el cual se sospeche pues, de un trastorno, sobre todo factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo coronario. En esos pacientes se pide un despistaje de epidemia. También en aquellos pacientes con riesgo de coronariopatías, lo mismo. Pacientes mayores de 40 años, ahora se dice que hasta los de 30 deberían hacerse también un tamizaje, sobre todo si está asociado a síndrome metabólico o a obesidad, ¿no? Debe hacerse de todas maneras un despistaje de dislipidemias para poder eh, descartar eventos a posterior, ¿no? Parámetros clínicos de mayor relevancia en el estudio del metabolismo de los lípidos, el perfil lipídico, 4 parámetros: colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Principales alteraciones laboratoriales en las dislipidemias: dislipidemias primarias, genéticas, dislipidemias secundarias asociadas a otras patologías metabólicas. Ejemplo, diabetes mellitus, obesidad,
síndrome metabólico, hipotiroidismo son los principales. Muy bien, continuamos aquí. Ajá, el laboratorio de la función cardíaca. Bien, estudiamos la función cardíaca a partir de el comportamiento de algunos marcadores enzimáticos, sobre todo, que por su ubicación intracelular, o sea, están dentro del miocardiocito, suelen tener concentraciones bajas plasmáticas. No tendrían por qué encontrarse elevados en sangre si están dentro de la célula. Pero si este miocardiocito sufre un daño, una injuria, y se rompe, el contenido enzimático se le va a liberar al plasma y eso va a poder ser medido. Ahora, estas alteraciones del miocardiocito y del endotelio vascular, porque va asociado a las arterias coronarias y demás que van a llevarle el oxígeno, está relacionado con la presencia de la aterosclerosis, o sea, el depósito de grasa, el depósito de lípidos en las paredes asociado a eventos inflamatorios, porque sabemos que si la grasa se deposita en el subendotelio, se va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a convocar la llegada de polimorfonucleares principalmente y también macrófagos. Y eso, si se llega a ocluir completamente la luz del vaso, va a haber una disminución de la perfusión sanguínea, va a haber menos oxígeno y puede llegar a la oclusión total y eso ya es el infarto como tal. Antes de empezar a hablar de de la función cardíaca y sus mediciones, tenemos que mencionar cuáles son estos denominados factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son importantes desde el punto de vista de que a partir de allí podemos establecer estrategias para poder ayudar a los pacientes a mejorar esa tasa de presentación de eventos cardiovasculares. Y lo primero que hacemos en la identificación de este tipo de patologías es ubicar si estos factores son o no son modificables. ¿A qué le llamamos modificables o no? Si se pueden modificar con alguna medida terapéutica o algún tipo de medida preventiva. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo no modificables que además han sido estudiados a través de diferentes estudios multicéntricos como el estudio de Framingham, etcétera? El sexo masculino. De hecho, el tener el sexo masculino es un factor de riesgo versus el sexo femenino. Los varones tenemos mayor propensión a tener este tipo de afecciones cardíacas, con una salvedad. En el caso de la edad, también interviene, en el caso del varón, más de 45 años ya es un factor de riesgo cardiovascular. Y en el caso de las mujeres, la protección no es para siempre, sino mientras estén con el influjo hormonal y la menstruación, porque una vez que pasan la menopausia, pierden ese factor protector de los estrógenos y se equipara el riesgo para varones y mujeres, pero a partir de la posmenopausia, que es más o menos 45 o 50 años, dependiendo de cada persona. También es un factor no modificable los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, en el caso de los varones, antecedentes familiares directos con menos de 55 años, familiares con menos de 55 años, tíos, abuelos, padres, y en el caso de las mujeres en menores de 65 años. Hay una ventaja de 10 años ahí con respecto a esta presentación. Y en el caso de los factores no modificables, podemos mencionar a el tabaquismo, que es conocido, que produce alteraciones en el endotelio vascular con liberación de mediadores inflamatorios, la hipertensión arterial que también causa alteraciones a nivel del endotelio, la diabetes mellitus por la micro y macroangiopatía, la hipercolesterolemia, sobre todo con porcentajes de LDL elevado, lo que eh, incrementa el riesgo de daño endotelial y de HDL disminuido, lo que disminuye el factor protector,
La obesidad, sobre todo la obesidad abdominal asociada al síndrome metabólico y el sedentarismo. Esos son los factores clásicos modificables. Todos ellos se pueden modificar. El tabaquismo, dejando de fumar, la hipertensión arterial y la diabetes con sus correspondientes tratamientos, lo mismo que la hipercolesterolemia, la obesidad, sometiendo al paciente a medidas terapéuticas, ¿no?, para que pueda bajar de peso, mejorar sus hábitos alimenticios, y el sedentarismo, pues, con la actividad física en sí. Pero también hay otros factores denominados modificables, como es la concentración elevada del marcador homocisteína, la hiperhomocisteinemia, dependiente también del metabolismo alterado de los lípidos. La hiperfibrinogenemia, el fibrinógeno suele funcionar como un marcador de inflamación aguda, asociada con la inflamación que se presenta en el endotelio, sobre todo. El incremento de la lipoproteína A, ¿no?, asociada al metabolismo lipídico, el incremento de la proteína C reactiva, otro marcador inflamatorio inespecífico que también se eleva en eventos cardiovasculares, el péptido natriurético cerebral, sobre todo asociado a la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca congestiva, pero también se funciona como un factor de riesgo modificable. El gen ECA, el gen de la enzima convertidora de angiotensina, la inflamación crónica, sobre todo pacientes con problemas de tipo eh, patología del sistema conectivo, la artritis reumatoide entre ellos, y el hiperparatiroidismo. Son factores de riesgo cardiovascular modificables en el tiempo. La función cardíaca depende, recordemos que el corazón es un órgano de alto consumo de oxígeno, por lo tanto la función cardíaca depende del aporte de oxígeno que llegue al tejido. Y el aporte de oxígeno que llega al tejido lo hace a través de las arterias coronarias, las que llevan directamente sangre desde la aorta hacia el músculo cardíaco. Y estas arterias coronarias, por el diámetro que tienen, son bastante delgaditas, suelen afectarse rápidamente ante la presencia de depósitos de colesterol, lo cual puede desencadenar fenómenos de inestabilidad de la placa de colesterol, fenómenos de ruptura de la placa e inclusive de la formación de coágulos o trombos, lo que ocluye el flujo sanguíneo. Si se forma un trombo, o sea, si se forma una, se desprende un coágulo de sangre, se forma un trombo, dado que las arterias coronarias van de mayor a menor calibre, el trombo termina enclavándose en algún segmento y eso trae como consecuencia hipoxia del miocardiocito asociada posteriormente a la presencia de infarto, ¿no? Es lo que vemos en el infarto en este tipo de pacientes. Ahora, con respecto a la contractibilidad del músculo, esta contractibilidad está asociada sobre todo también a la presencia o el suficiente aporte de oxígeno en este músculo cardíaco para poder cumplir con su función. El estudio de la función cardíaca descansa sobre el denominado perfil cardíaco. El perfil cardíaco está compuesto de algunas enzimas, dentro de las cuales, enzimas y proteínas, dentro de las cuales podemos mencionar a la mioglobina, es una de ellas. Luego tenemos a la troponina, luego a la creatinquinasa, tanto en su fracción total, la creatinquinasa total o seca total, y la creatinquinasa en su isoforma o fracción MB, ¿no?, en asociación con músculo cardíaco, y por allí todavía se utiliza en algunos lugares la transaminasa glutámico oxalacética, que es llamada también aspartato aminotransferasa, y la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, que cada vez se usa menos por su poca especificidad, pero todavía se encuentra en algunos lugares pues asociada a la presencia de este tipo de enzimas para la evaluación. La Dado que este es un examen
o el perfil cardíaco es un examen que se solicita de urgencia, puede ser en la propia emergencia, puede ser en pabellones de hospitalización cuando el paciente empieza a complicarse, ¿no? Y eventualmente en la consulta también se ha visto algunos casos, pero más es en la emergencia. Este examen no necesita ayuno y puede ser tomado en cualquier momento. La toma de muestra también se realiza a partir de la colecta de sangre venosa, igual que los analitos que vimos en el perfil lipídico. Aquí también voy a poder utilizar un tubo colector sin anticoagulante para poder obtener suero, que es lo que me interesa porque de ese suero voy a medir. La fase analítica también está relacionada con la utilización de algunos equipos para la medición, algunos equipos que me van a brindar información bastante fidedigna con respecto a la concentración, muchas veces en unidades muy pequeñitas, de los analitos que corresponden a este perfil cardíaco. Vamos a ver estos exámenes que componen este perfil cardíaco. Empezamos con la creatinquinasa total o creatina quinasa total, también se le dice, o seca total. Lo encontramos en algunos test de análisis. La seca total es una enzima que se encarga de catalizar la conversión entre ATP y fosfato de creatina. Por lo tanto, va a controlar el flujo de energía dentro de las células, sobre todo en células musculares. Así que esta es una enzima que vamos a encontrar en todos los músculos, estriados, lisos y cardíacos. Y ahí nomás nos estamos dando cuenta que no es específica. Entonces, la actividad obviamente es mayor en el músculo estriado, ¿sí?, en el tejido cardíaco y también en el cerebro. También hay una interconversión de ATP y fosfato de creatina importante en el cerebro. Ahora, determinar la actividad de la creatinquinasa es importante para poder demostrar algunas enfermedades de músculo esquelético, como por ejemplo la distrofia muscular, pero también es útil en el diagnóstico de infarto de miocardio y aún en el diagnóstico de eventos vasculares cerebrales. Aquí sí podemos hablar de valores o rangos normales, pero los rangos normales van a depender de los instrumentos que se van a utilizar en la medición. Por ejemplo, en el caso de varones, el rango normal está entre 0 y 195 unidades internacionales por litro. En el caso de las mujeres, entre 0 y 170 unidades internacionales por litro. Eso es un valor de referencia. ¿Por qué no me lo tengo que aprender? A diferencia del perfil lipídico, ojo aquí, a diferencia del perfil lipídico donde los valores son universales, ¿ok? Aquí el perfil lipídico tiene los mismos valores aquí en la China. En el caso del perfil cardíaco, los valores no son internacionalmente iguales para todos. Va a depender mucho de la metodología que voy a utilizar, del tipo de instrumento que voy a utilizar, el tipo de reactivo que voy a utilizar. Así que por esa razón es que en los resultados, en los resultados que se obtienen del laboratorio, vienen escritos los valores normales o el rango de referencia o intervalo de referencia, que también se llama así. ¿Para qué utilizamos la creatinquinasa total? La utilizamos como un marcador de lesión o de enfermedad del músculo cardíaco, ¿sí?, pero en presencia de síntomas. Si el paciente tiene sintomatología, síndrome de dolor torácico, y se eleva la creatinquinasa total, pues es probable que se trate de la procedencia cardíaca de esta enzima. Sin embargo, no es la única, porque también se utiliza para medir trastornos de músculo estriado, por ejemplo, después de ejercicio intenso. Imagínense que alguien va al gimnasio y hace pues una sesión con cargando peso durante tiempo prolongado, 2 o 3 horas de ejercicio full. Medimos la creatinquinasa después de ese tiempo de ejercicio y la vamos a encontrar elevada, porque va a haber presencia dado por el propio ejercicio intenso prolongado. Pacientes que hacen maratón, por ejemplo, tienen elevación de creatinquinasa total después de 8 a 10 horas, ¿no? Eso es
algo fisiológico, digamos así. Pero para considerarlo patológico debe asociarse pues al músculo cardíaco. Entonces hay un valor de interpretación con respecto a la necrosis o a la inflamación del músculo cardíaco, siempre que, además de la creatinquinasa total, se incremente o se eleve la isoforma MB, que es la otra la isoforma que es más específica del músculo cardíaco. De todas maneras, la seca total puede elevarse en pacientes quemados, en pacientes con quemaduras, en pacientes que hacen crisis convulsivas, con epilepsia, también se eleva la creatinquinasa total. En pacientes con distrofia muscular también se eleva, en la hipertermia maligna también se eleva, en el parto también se eleva la creatinquinasa total. O sea, hay varios eventos fisiológicos y patológicos que hacen que la seca total se eleve. Por eso hay que interpretarla con cuidado, nunca sola, siempre asociada a la fracción MB para efectos del músculo cardíaco. Si lo que quiero evaluar es músculo estriado o esquelético, bueno, no hay problema, la pido sola, pero si quiero evaluar corazón, es bueno asociarla con la isoforma MB o creatinquinasa MB. Esta creatinquinasa MB es la fracción miocárdica, tiene especificidad de miocardio y que está asociada pues con infarto agudo de miocardio. ¿Mm? Puede utilizarse inclusive para estimar el tamaño del infarto. Mientras más se eleve, mayor sea su concentración, el infarto es más extenso. ¿No? Esta enzima representa más o menos el 40% de la seca que está presente en el tejido miocárdico, de allí que tenga especificidad para el músculo cardíaco. El, ¿Cuándo es que se eleva esta seca total? Como ustedes observan en la imagen, en la curva, suele elevarse después de 4 a 6 horas de que se inicia el infarto. Y los niveles detectables pueden alcanzarse a veces después de las 12 horas. Entonces, no es muy útil para una evaluación de emergencia, porque el paciente llega generalmente a la emergencia después de 2 o 3 horas de dolor. Y ahí la CKMB puede estar baja todavía. Tiene que tener cuidado con su interpretación, no vaya a ser que tenga dolor torácico, la CKMB esté baja y nosotros podamos pensar de que no tiene problema cardíaco, cuando sí lo tiene. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Entonces recordar que su elevación ocurre después de 4 a 6 horas del inicio del infarto. El rango normal varía. Se habla de, en el caso de adultos, el valor normal está por debajo de 4.4 nanogramos por mililitro y eso dependerá del tipo de del tipo de instrumento, perdón, que estemos utilizando. Es el uso que le damos al CKMB es como un marcador de lesión miocárdica, por lo tanto estará incrementado en la necrosis del músculo cardíaco, en el infarto agudo de miocardio, en la contusión cardíaca, en una cirugía torácica, por ejemplo, a corazón abierto, se eleva la creatinasa AMB. Después de la reanimación por paro cardíaco, también suelen elevarse no solamente la CKMB, sino también la CK total en los pacientes, más o menos en la mitad de pacientes se eleva. En pacientes con miocarditis, se ha visto mucho en estas miocarditis asociadas a COVID, a SARS-CoV-2, hay elevación de enzimas cardíacas, entre ellas la CKMB. También se puede elevar con respecto a algún tipo de alteración, como las taquicardias supraventriculares, también se eleva. Enfermedades del colágeno, ¿no? Que afectan al miocardio, también se eleva el CKMB, y en las angiografías coronarias, en estos procesos diagnósticos de imágenes que se hacen a los pacientes, también se eleva la CKMB. Las troponinas. Las troponinas son los exámenes de los marcadores cardíacos quizás más sensibles que existen y más específicos para el músculo cardíaco en sí. La troponina, como sabemos, forma un complejo formado por tres subunidades de troponina, que son la troponina T, la troponina I y la troponina C. Las que se utilizan para medición son la troponina I y la troponina C.
La troponina, perdón, la I y la T. La C no la utilizamos para medición porque no es específica de corazón, la podemos encontrar también en músculo esquelético, mientras que la T y la I sí son específicas del músculo cardíaco. Entonces podemos medir esa concentración de troponinas. Eh, Como son proteínas reguladoras cardíacas específicas de miocardio, van a controlar la interacción mediada por calcio entre la actina y la miosina. La troponina I permanece elevada mucho más tiempo que la CKMB, puede permanecer elevada 2 hasta 3 semanas, y es mucho más específica, pero la troponina I también es mucho más sensible en este sentido, ¿no? La concentración de troponina es más sensible. El rango normal eh, es de 0 a 0,1 nanogramos por mililitro, en el caso de la troponina T, y de 0 a 0,04 nanogramos por mililitro en el caso de la troponina I. ¿Para qué las usamos? De hecho, las troponinas cardíacas son las pruebas preferidas para el diagnóstico del síndrome coronario agudo, dado que establece el diagnóstico de necrosis irreversible de miocardio, ya sea por anoxia, inflamación, contusión, inclusive, ojo, cuando no hay cambios electrocardiográficos o el CKMB sale normal, ¿no? Más o menos en el 50% de pacientes con síndrome coronario agudo, la CKMB es normal, ya hemos explicado por qué, el tiempo de elevación, pero la troponina sí se encuentra elevada. ¿Por qué? Porque se eleva mucho antes. Generalmente a partir de las 2 horas ya encontramos concentraciones elevadas de troponina. Entonces, hay indicios de necrosis del cardiomiocito. Esta elevación suele estar seguida de una caída, muchas veces sostenida, en las concentraciones de eh, troponinas en los pacientes, pero en muchos de ellos suele permanecer elevado por un tiempo prolongado. Ahora, la elevación de la troponina se debe a procesos de necrosis del miocardio, ¿no? Seguidos del proceso previo de hipoxia, ¿no? De disminución del aporte de oxígeno, sigue la necrosis del miocardio. Ahora, este analito, las troponinas, se utilizan también para medir el seguimiento, para hacer el seguimiento a los pacientes en cuanto a la presentación del infarto. Si es un infarto que se está controlando, de repente se está extendiendo. Tanto la troponina T con su permanencia en el tiempo mucho más prolongada y la troponina I también con su mayor sensibilidad. Las dos se pueden utilizar. De hecho, eh, clínicamente podríamos decir que hasta es indistinta usar una u otra. La que tenga el laboratorio en ese momento es importante porque las dos tienen el mismo valor diagnóstico. El hecho de que estén elevadas me habla de ruptura de miocardiocito y de infarto, básicamente. La mioglobina, otro marcador importante cardíaco. La mioglobina no es una enzima, en este caso es una proteína transportadora de oxígeno de los tejidos musculares, pero se encuentra solamente en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Entonces es una molécula de tamaño pequeño, mucho más pequeña que la hemoglobina, y que libera con rapidez el oxígeno en el tejido dañado, dado que no está unida a proteína, y también se puede excretar con rapidez en la orina. La vida media plasmática de esta mioglobina es de más o menos 9 minutos. Se relaciona de forma reversible con el oxígeno y forma parte pues de este metabolismo aerobio celular. El rango normal de mioglobina es bastante amplio, va entre los 6 y los 90 nanogramos por mililitro. Pero igual, los valores de referencia varían de acuerdo al instrumento que se utiliza. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué pedimos mioglobina? Como parte del perfil cardíaco, dado que es un biomarcador temprano de necrosis. La mioglobina se eleva por lo general después de 1 hora de la necrosis, o sea, es rapidísimo, ¿no? Ni bien llega el paciente a la emergencia, al momento de pedir los analitos, generalmente ya la mioglobina está elevada. Entonces, al incrementarse, pueden permanecer elevados hasta más o menos un día y luego empieza a caer, ¿no? No permanece mucho tiempo como si las troponinas. Eh, la sensibilidad que tiene es más o menos 95%, ¿no? Inclusive
cuando se eleva la mioglobina, ese es un aviso de que más adelante se puede elevar también la CKMB en adelante. Es un marcador importante por su precocidad. Por ejemplo, si nosotros comparamos todas las pruebas del perfil cardíaco, y siempre es una pregunta de examen este tipo de evaluación, y la pregunta fuese, ¿no? Dentro de mencione usted la alternativa correcta. Dentro de las pruebas que componen el perfil cardíaco, ¿cuál corresponde a la elevación más precoz en presencia de daño miocárdico? A, mioglobina, B, troponina I, C, troponina T, D, CKMB. La respuesta pues es mioglobina. Pero si la pregunta fuese, marque usted la alternativa correcta, de las pruebas de laboratorio que componen el perfil cardíaco, ¿cuál es más específica de daño miocárdico? La respuesta es troponina. Cualquiera de las dos, la T o la I, la que estuviese. De hecho, va a estar una de ellas. Esa es la respuesta correcta. La especificidad la da la troponina, pero la precocidad la da la mioglobina, en principio. La deshidrogenasa láctica es un marcador enzimático que, como les decía hace un momento, es de utilidad en algunas situaciones en las cuales no tenemos nosotros presencia o no tenemos en el laboratorio la disponibilidad de los otros marcadores. ¿Por qué? Porque la deshidrogenasa láctica está en el citoplasma de todas las células del cuerpo. De hecho, hay 5 isoenzimas, así como creatinquinasa tiene 3 isoenzimas, la MM, la BB y la MB. En el caso de la lactato deshidrogenasa tiene 5 isoenzimas. Sí es cierto que las concentraciones más elevadas de la enzima se encuentran en los tejidos de alto consumo metabólico, como son el corazón, el hígado, los riñones, el eritrocito, músculo esquelético, pero también podemos encontrarla pues, en pulmones, en músculo liso, en cerebro, ¿no? Por el papel que juega justamente esta lactato deshidrogenasa en la interconversión de lactato a piruvato. La utilizamos para vigilar la actividad tumoral, sobre todo en las anemias y el cáncer pulmonar, o la actividad tumoral y destrucción de matíes, se eleva la deshidrogenasa, en las enfermedades hepáticas y renales también. En el infarto la utilizamos sobre todo para evaluar el progreso del infarto en el tiempo, pero ya cada vez se usan menos, como les decía, porque ahora han sido reemplazadas pues, por las troponinas cardíacas. Es un marcador de hemólisis también, un marcador que se encuentra elevado en las anemias hemolíticas en principio, ¿no? También es importante. Ahora, ¿en qué momento se eleva en el infarto de miocardio? Se eleva aproximadamente después de 10 a 12 horas y su máxima concentración se alcanza a las 48 horas aproximadamente. Entonces, una prueba diagnóstica más que diagnóstica, es una prueba de confirmación, digamos así, ¿no? 12 horas después del evento ya no es muy útil, y sobre todo si tengo en presencia ya a las troponinas. Los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son moléculas normalmente liberadas por las paredes de las aurículas, por lo general, y de los ventrículos. En este caso, de los péptidos natriuréticos, uno de los más utilizados por su factor predictivo de insuficiencia cardíaca es el péptido natriurético cerebral, ¿no? en su fracción NT. Entonces, este péptido natriurético es una proteína utilizada en la evaluación de pacientes y el pronóstico, sobre todo de pacientes con riesgo de hacer insuficiencia cardíaca después del infarto de miocardio, ¿no? Eh, es una hormona prácticamente, funciona como una hormona, pero en realidad lo que medimos no es la hormona en sí, sino medimos el fragmento inactivo, que es este ProBNP N terminal, o sea, la fracción N terminal del ProBNP, porque la hormona es el BNP, o sea, el péptido natriurético cerebral, pero nosotros medimos la fracción inactiva. ¿Por qué? Porque la hormona tiene vida media corta, entonces no tiene sentido medirla porque la concentración varía en el tiempo. En cambio, la fracción inactiva no, eso es constante. Y se liberan de forma equivalente, así como era la insulina con el péptido C, aquí es igualito, ¿no? El BNP y el ProBNP
en su fracción N-terminal, que es la que medimos como fragmento inactivo. El valor normal que se encuentra, sobre todo, está por debajo de 100 picogramos por mililitro. La utilizamos para detectar y diagnosticar insuficiencia cardíaca congestiva. La elevación del ProBNP es útil para pronosticar insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando ha habido infartos extensos. Para el diagnóstico diferencial de las disneas, teniendo en cuenta que se trata de una disnea de origen cardíaco, para determinar la gravedad de la insuficiencia cardíaca en correlación con la clasificación de la Asociación Cardíaca de Nueva York, la NYHC. Es una herramienta de pronóstico, sobre todo para las insuficiencias cardíacas de clase 3 y clase 4. También para la disfunción de ventrículo izquierdo, también para la predicción de disminución o resultados adversos de la fracción de eyección cardíaca, ¿no? Principalmente es la utilidad que le damos, ¿no? Relacionado más con insuficiencia cardíaca, es el PPO natriurético en su fracción N-terminal. El comportamiento de las enzimas depende del tipo de liberación que tenga, ¿no? La precocidad de las mismas, etcétera, y esto se llama, pues, curva de comportamiento de marcadores cardíacos. Aquí están todos los que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Está la mioglobina, en primer lugar, ya se ha cortado la Y, es una Y, mioglobina, la CK total, la CKMB, la troponina T, la troponina I y la lactato deshidrogenasa. Solamente faltaría la aspartato aminotransferasa, ¿no? Y como les decía, la primera que se eleva, la línea azul, ¿no? Está dada por la mioglobina. Luego en elevación le siguen las troponinas, la I y la T. La I que se eleva precozmente, pero cae antes también. La T se eleva un poquito después, antes de las 2 horas por lo general, y permanece hasta 12 días después del evento. Luego aparece por allí la CK total y la CKMB, ¿no? La CK total es la que se eleva más. Y por último, la lactato deshidrogenasa, que como vimos se eleva pues más o menos a las 12 horas de haberse iniciado el evento, ¿no? Entonces, de la curva, si sacamos la utilidad de cuál es el marcador más, digamos, más representativo de daño miocárdico, es pues el que se eleva antes y permanece elevado más tiempo. En este caso son las troponinas, ¿no? Por eso es que se utilizan más en este tipo de analitos. Entonces, cuando llega un paciente con un dolor torácico agudo, lo que se evalúa, además de la parte del tiempo de duración del dolor, etcétera, es si se tiene la presencia en el laboratorio. El paciente llega, como explicaba la semana pasada, creo, en la teoría, el paciente llega por dolor torácico y lo primero que hacemos es pasarlo a trauma shock, en la emergencia. Entonces se le pasa el trauma shock mientras se va descubriendo el tórax, se le va colocando los electrodos, otra persona le va colocando una vía, otra persona va eh, verificando la saturación de oxígeno para colocarle ya sea su cánula binasal o de repente su máscara, ¿no? Con su venturi o su reservorio o lo que fuere, ¿no? Si hay que asegurar la vía aérea y manejar el dolor también. El dolor hay que calmarlo porque el paciente entra en desesperación, en angustia y eso dispara los síntomas. Y de manera paralela, simultánea, se va tomando la prueba para el examen de laboratorio, en este caso las troponinas. La respuesta es rápida. El laboratorio no debería demorar más de media hora para dar la respuesta de las troponinas ultrasensibles. Entonces allí es donde se evalúa si la medición con el punto de corte de 14 nanogramos por litro, ¿no? Nos dice si es menor o mayor. Si es menor, hay que evaluar el dolor. Si el dolor tiene menos de 6 horas, se reevalúa. Si el dolor es más de 6 horas, hay que hacer otro tipo de pruebas adicionales, de repente hacer entonces esfuerzos, si es que vale hacerlo, pero si la troponina sale mayor de 14, ya eso hay que buscar esto en el electrocardiograma, más o menos, y si se puede pedir algún otro examen, ver
cuál es la ubicación exacta del infarto para empezar el tratamiento, ¿no? De repente con fibrinolíticos, de repente utilización de de la angioplastía, etcétera, lo que se tenga a la mano en ese tipo de pacientes. Pero la importancia clínica que tiene el manejo del perfil cardíaco es el manejo del síndrome coronario, básicamente, el cual va a tenerse en cuenta con la presencia de factores de riesgo. El factor de riesgo es importante. Las características del dolor, sabemos que el dolor torácico es un dolor punzante, es un dolor hipourente, como si quemase, es un dolor que puede estar irradiado al brazo izquierdo o a la espalda, es un dolor que causa angustia o sensación de muerte, ¿no? Es un dolor de inicio súbito que suele durar más de 30 minutos, etcétera. Ya luego viene el examen físico y lo que encontremos en él, alguna otra sintomatología. Algunos pacientes empiezan pues, con sudoración fría, otros tienen náusea, vomitan, la presión cae, etcétera. El electrocardiograma, importante, y sus marcadores cardíacos, ¿no? El CK total, CKMB, troponina, mioglobina. Y luego habrá que ver si corresponde su antiagregación plaquetaria con lo que corresponda y a partir de allí evaluar el resultado del electrocardiograma. Pues, si se trata de un EKG con disminución del segmento ST, desnivel del ST, con onda T positiva, negativa, etcétera, ¿no? Para poderle dar el tratamiento. Por eso ya es parte del manejo del paciente. ¿A quiénes debo solicitar despistaje de infarto? Al paciente con dolor torácico, ni hablar, en ellos. ¿Cuáles son los parámetros clínicos de mayor relevancia? Bueno, tenemos los exámenes básicos a solicitar, mioglobina, troponinas, TK total, CKMB y lactato deshidrogenasa, básicamente. ¿En qué alteraciones voy a encontrar el infarto? Bueno, asociado con pacientes con dislipidemias, en pacientes con eventos coronarios anteriores, pero por lo general con daño endotelial debido a depósitos de placas de ateroma, ya sea que la placa se rompa y cause un colapso vascular o se forme un trombo y ese trombo se desprenda, causando también la obstrucción del flujo sanguíneo característico pues, del infarto. Un poquito de agua. A ver, vamos a iniciar la siguiente clase. Esta es un poquito más larga. El laboratorio de los líquidos corporales. El propósito del estudio de los líquidos corporales es poder valorar su composición a partir de la composición fisiológica y también las principales alteraciones que tienen estos líquidos corporales. Entonces vamos a empezar describiendo algunos de estos líquidos. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sabemos que es un fluido resultado de un ultrafiltrado del plasma que se forma en los plexos coroideos ubicados en los ventrículos laterales, en el tercer y cuarto ventrículo y también en el epéndido. Este líquido cefalorraquídeo, al ser un ultrafiltrado del plasma, pues tiene composición similar al plasma, vale decir agua y algunos solutos como moléculas orgánicas y iones muchas veces. Este líquido cefalorraquídeo es dinámico en su circulación y se reabsorbe a nivel de las vellosidades subaracnoideas, ubicadas sobre todo en el seno longitudinal superior, en el cráneo, en donde se reabsorbe y pasa nuevamente a la circulación venosa. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo tiene una persona estándar, digamos un adulto de 1,70 m, 70 kilos? Más o menos 180, 200 mililitros tiene de líquido cefalorraquídeo, pero como es dinámico, al día producimos más o menos entre 3 y 4 litros de líquido cefalorraquídeo, solo que se va recambiando. Ese es más o menos el dato. ¿Para qué pedimos el estudio del líquido cefalorraquídeo? Básicamente cuando sospechamos de una infección que ocupe el espacio subaracnoideo, que es donde se ubica este líquido. Vale decir las meningitis, en las encefalitis también se estudia, en la hemorragia subaracnoidea también. Es un componente de estudio para ver si la hemorragia pues, está ubicada en el espacio subaracnoideo y también se puede utilizar como diagnóstico para el síndrome Guillain-Barré, ¿no?
líquido cefalorraquídeo sirve para el diagnóstico, sobre todo para evaluar presencia de proteínas y celularidad. En el caso de tumores y metástasis del sistema nervioso central también se utiliza. Y para medir la presión intracraneana también se utiliza el procedimiento de extracción del líquido cefalorraquídeo, que en este caso se denomina punción lumbar. Tenemos que eh, tener en cuenta que aquí está el gráfico del líquido cefalorraquídeo. No he puesto, creo, la parte de la médula, pero hay hasta 3 lugares para poder realizar la extracción del líquido cefalorraquídeo. El principal es la punción lumbar. ¿Por qué la punción lumbar? Porque hay una zona más amplia de espacio subaracnoideo ubicado sobre todo a nivel lumbar, entre L2 y L5. Es la denominada cisterna lumbar, se llama así porque en esa zona es más ancho el espacio subaracnoideo, hay más disponibilidad de líquido, además que ahí ya no llega la médula como tal, ¿no? Solamente los filetes nerviosos, y es menos probable que produzca daño cuando introduzca la aguja. Pero sin embargo, existen algunas situaciones en las cuales no es posible realizar la punción lumbar o extraer el líquido cefalorraquídeo de allí. Así que la segunda opción es la punción de la cisterna magna, que está ubicada entre la base del cerebro y la primera vértebra, el arco posterior del atlas. Ahí también hay una cisterna, que es la cisterna magna, y se punza para sacar de ahí. Y si no se pudiese hacer la punción de la cisterna magna, queda la punción intraventricular, la cual se hace pues, en sala de operaciones, previa craneotomía, y se ingresa directamente a los ventrículos laterales para extraer, atravesando el cuerpo calloso, para extraer el líquido cefalorraquídeo. Pero lo más común es que se haga pues, por punción lumbar, ¿no? No solamente indicaciones diagnósticas tiene la punción lumbar, sino también indicaciones terapéuticas, por ejemplo, administración de fármacos, puede administrarse fármacos a través de la vía intratecal, se llama, y la extracción de líquido cefalorraquídeo con fines terapéuticos, por ejemplo, pacientes que tienen dificultad para recircular el líquido, como pasa con las hidrocefalias, por ejemplo, ¿no? La toma de muestra implica un procedimiento con asepsia y antisepsia. La observación de este procedimiento es importantísimo toda vez que vamos a invadir un lugar que es considerado pues un santuario para el sistema inmunitario por el tipo de protección que tiene, no solamente físico a través de la estructura de hueso, sino también a través de la barrera hematoencefálica. Es un elemento importante de protección. Entonces, se toman todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de precaución para la extracción de este líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. El procedimiento es un procedimiento médico que se puede realizar con el paciente sentado, con el paciente acostado en decúbito lateral, como ustedes ven en la figura. El punto por el cual se va a acceder es el espacio intervertebral que se encuentra entre L2, L3 o L4, L5. Perdón, L2, L3, L3, L4 son los más utilizados. Puede utilizarse también L4, L5, pero es un poquito más difícil por la ubicación, pero L2, L3, L3, L4 son los de elección. Eh, una vez que obtenemos el líquido cefalorraquídeo, y probablemente ustedes ya han visto la extracción o la verán en alguna de sus prácticas hospitalarias, este líquido es llevado al laboratorio para su procedimiento, para su procesamiento. El líquido se extrae en una cantidad equivalente a 1 mililitro por cada frasquito, por cada recipiente, y se obtienen más o menos 3 recipientes por el destino que tiene el líquido para su análisis. Entonces, una característica de la evaluación del líquido es observar su color al momento de la salida. El líquido cefalorraquídeo normal es un líquido transparente, pero puede variar de color dependiendo del tipo de componentes que tenga. Por ejemplo, si tiene sangre, pues sale de un color medio rosado, medio rojizo, ¿no? Es apariencia de sangre. Puede salir turbio también, como evidencia de una infección, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la turbidez. El primer tubito de la izquierda es el normal, ¿no? Es transparente, puedo ver un texto a través de él, pero el segundo y el tercero son patológicos, ambos son turbios.
Y cuando hay incremento de turbidez en una solución, significa que el soluto ha incrementado. El soluto son proteínas, por lo general, y de repente alguna que otra célula. Entonces, eso es patológico, la turbidez. Y en el tubo número 4 vemos aquí la presencia pues, de hemorragia. Habrá que investigar si se trata de una hemorragia por la punción, que a veces pasa que cuando estamos ingresando con la aguja de punción lumbar, pues cortamos un vaso sanguíneo y sangra por ahí, o se trata de una hemorragia subaracnoidea, que también se puede ver en este tipo de pacientes. Ahora, ese es parte del estudio físico, lo que uno observa a simple vista. Luego viene el estudio químico y el estudio del sedimento. El estudio químico básicamente abarca la investigación de dos analitos, las proteínas totales sobre todo, y la glucosa. Entonces, los valores de proteínas y glucosa nos dan a nosotros una idea de cuál puede ser el tipo de infección que puede estar teniendo el paciente. Por ejemplo, eh, el valor de glucosa, conocido como glucorraquia, se llama así también, glucorraquia, representa entre el 60 y el 80% de la glicemia plasmática en los pacientes. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente tiene 100 de glucosa, su líquido cefalorraquídeo debe tener entre 60 y 80 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Sí? Pero eso varía, por ejemplo, en una meningitis bacteriana. Las meningitis bacterianas, el valor de la glucosa suele caer por debajo de 40 inclusive. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa, es la principal razón. Pero, por ejemplo, la glucosa, la glucorraquia no varía en las infecciones virales, porque el virus pues, no consume glucosa. Otro dato importante en la parte bioquímica es la proteinorraquia o medición de proteínas, las cuales se encuentran elevadas, obviamente, en las meningitis bacterianas, dado que puede tratarse pues, de anticuerpos o de incremento de la permeabilidad vascular, que hace que estas proteínas se eleven. Eso es con respecto al examen químico. Y el examen de sedimento implica la realización del procedimiento de centrifugación del tubo. Entonces, se centrifuga la muestra y lo que se va a obtener es un sobrenadante, que es la parte líquida, y que se va a utilizar para las mediciones correspondientes. Entonces, podemos decir que los glóbulos blancos, en este caso los leucocitos, son utilizados como parte de este criterio de evaluación de sedimento. Una vez que tenemos la muestra centrifugada, se elimina el sobrenadante y de manera análoga a lo que hacíamos en el examen de orina, se coloca la muestra en una lámina porta objetos y se procede a observar al microscopio. Si hay sospecha de infección, por lo general se solicita también la tinción de esa lámina con la tinción de Gram para poder investigar si se trata de bacterias Gram positivas o bacterias Gram negativas. Puede utilizarse también el conteo diferencial de glóbulos blancos para saber si se trata de polimorfonucleares o de mononucleares, porque su presencia es diferente dependiendo del origen de la etiología de la infección. Por ejemplo, si se trata de una meningitis bacteriana, lo más probable es que el porcentaje de leucocitos polimorfonucleares se eleve, mientras que si se trata de una meningitis viral, lo más probable es que se eleve el porcentaje de mononucleares, teniendo en cuenta que la respuesta inmune está dada por linfocitos en este caso. Con respecto al líquido acítico, el líquido acítico está presente en muy pequeñas cantidades en la cavidad abdominal, pero cuando hay alteraciones en el medio interno, el líquido suele caer a la cavidad abdominal y nosotros debemos extraerlo a través de un procedimiento llamado paracentesis. Esta paracentesis tiene indicaciones también bastante puntuales, se realiza en pacientes que tienen, ahí están, las fotos, por ejemplo, son saltantes con respecto a la presencia de líquido en este tipo de pacientes, ¿no? Se trazan las líneas de abordaje y
Luego se extrae el líquido a través de una aguja, una punción. Puede ser una extracción de tipo diagnóstica, como es este caso con la jeringa, o puede ser una extracción de tipo terapéutica, como pasa con los pacientes a los cuales se les coloca una reposición generalmente a partir de fluidos corporales, mientras que en el caso de la extracción diagnóstica, esta utiliza frascos por lo general estériles para este tipo de procedimiento. El líquido acítico suele encontrarse con características diferentes dependiendo de la etiología. Por ejemplo, si se trata de una peritonitis bacteriana espontánea, el aspecto del líquido cambia, se vuelve opalescente, la celularidad es puesta por encima de 500, pero el mayor porcentaje pertenece a polimorfonucleares. En el caso de por ejemplo, las neoplasias o la tuberculosis, el aspecto del líquido puede ser hemorrágico. También hay elevación de leucocitos, pero suelen ser a predominio de linfocitos, lo que diferencia este tipo de componentes. El líquido pleural, como sabemos, está ubicado en el espacio pleural, que está entre la pleura visceral y la pleura parietal, y es muy escaso, suele elevarse el líquido pleural en aquellos pacientes que tengan pues el denominado derrame pleural por diferencia de presiones o por alguna patología asociada, se eleva las concentraciones de analitos en el líquido pleural. La fase preanalítica implica que el paciente tenga una condición tal que indique el estudio de del líquido pleural, pero básicamente se recomienda que antes de hacer el procedimiento el paciente tenga pues una imagen diagnóstica, una radiografía, para poder definir si es necesario o no realizar el procedimiento. Hay que tener cierta certeza para saber si hacer o no el procedimiento. El mismo que se hace con el paciente sentado, el procedimiento se llama toracocentesis, ¿no? En el caso del abdomen se llama paracentesis, aquí se llama toracocentesis, para extraer la muestra de este líquido pleural, el mismo que va a ser transportado al laboratorio y allí se va a obtener el líquido de la manera más fidedigna y sin causar daño al paciente para poder analizarlo inmediatamente, ¿no? El líquido eh, pleural también cumple con los parámetros organolépticos, en este caso el estudio físico, ¿no? Un líquido turbio me indica un probable proceso infeccioso y el examen químico me permite, químico y celular, me permite diferenciar este líquido pleural extraído entre dos grandes etiologías, los denominados trasudados y los exudados. Los trasudados corresponden generalmente a alguna alteración de tipo inflamatorio con aumento de la permeabilidad vascular. Pero el exudado por lo general corresponde o a infecciones o a procesos neoplásicos, en el cual la proteína, por ejemplo, es un valor de corte importante, porque si se trata de proteínas por debajo de 3 gramos por decilitro, estamos hablando de un trasudado, y si las proteínas salen por encima de 3, estamos hablando de un exudado. Ahí lo mismo pasa con la glucosa. En el trasudado la glucosa suele ser igual a la glucosa sérica, porque es un fenómeno simplemente de alteración de la permeabilidad vascular, pero en un exudado, que generalmente está asociado a infecciones, sí hay una disminución de la glucosa. Lo mismo pasa con el lactato de deshidrogenasa y con los leucocitos. En el trasudado no suele haber leucocitos y si los hay es muy escaso su número, mientras que en el exudado sí hay abundantes leucocitos. El pH es otro criterio. Los pHs neutros de 7.3 para arriba suelen ser trasudados y los pHs que tienden a la acidez suelen ser exudados. El líquido pericárdico.
Es otro líquido de composición muy escasa, se habla de 0,5 a 1 mililitro de líquido pericárdico ubicado en la parte interna de esta membrana pericárdica, el cual suele elevarse sobre todo en patologías asociadas con pericarditis. Y hay una patología en especial denominada taponamiento cardíaco, la cual tiene pues diagnóstico clínico a través de la TEA de Beck, con la presencia de ingurgitación yugular, atenuación de los ruidos cardíacos, se escuchan bastante lejanos y además de lentos, e hipotensión arterial. Este cuadro, ni bien se detecta, tiene que ser reportado para realizar el proceso de extracción, que es la denominada pericardiocentesis, que le termina salvando la vida a este tipo de paciente. Entonces, la pericardiocentesis extraemos este fluido que nos va a permitir analizar sobre todo el componente de proteínas, el componente de glucosa y el componente celular, básicamente. Esta fase analítica implica el estudio del contenido de este líquido pericárdico y a partir de allí buscar la causa de la efusión pericárdica, la causa del derrame pericárdico, que en su mayoría corresponde a causas neoplásicas, sobre todo. También hay causas reumáticas, infecciosas, pero la principal razón es la neoplasia. El líquido sinovial, por otro lado, también es un líquido que se estudia, sobre todo en patología articular. La composición que tiene el líquido sinovial es bastante característica, por lo tanto, su extracción se hace a través de un procedimiento llamado artrocentesis. Puede extraerse con una jeringa, de hecho el traumatólogo lo puede hacer, ubica los puntos de extracción y extrae un volumen para hacer el diagnóstico. Puede hacerse de manera mecánica, ¿no? A través de la aplicación y retiro de este tipo de sustancias, o puede hacerse también de forma automatizada, utilizando algunos equipos para el diagnóstico, dado que en el caso del líquido sinovial no solamente se analiza la presencia de glucosa y proteínas y celularidad, sino también se analiza la presencia de cristales. La presencia de cristales es importante para poder definir algunos tipos de artritis que pudiesen estarse presentando. El estudio físico del líquido articular, del líquido sinovial, implica la presencia de un líquido normal, que es transparente, un líquido inflamatorio, que suele ser ligeramente turbio, y el líquido purulento, que es absolutamente turbio y que además está relacionado con artritis sépticas. El líquido normal, articular, como vemos aquí, o sinovial, tiene un color normal claro, leucocitos por debajo de 200 por milímetro cúbico, con valores de glucosa entre 80 y 100. Pero cuando este líquido se vuelve inflamatorio, los leucocitos pueden elevarse hasta por encima de 50.000, siendo la primera población que se eleva la de los neutrófilos. Más del 90% suelen ser neutrófilos, y es algo que contrasta con el origen inflamatorio y o articular del, de este compromiso de líquido, dado que podemos encontrar presencia de células neutrofílicas por debajo del 50%, en el caso del componente inflamatorio, y en el componente traumático pues mucho menos. La glucosa también es importante. De hecho, el valor normal de glucosa en el líquido articular va entre 80 a 100, pero es conocido que la presencia de microbios, sobre todo bacterias, causan un incremento una disminución en la concentración de glucosa en el líquido articular. El espermatograma. El espermatograma es el estudio de las características de los espermatozoides a través del estudio de la muestra, que es una muestra de semen, la cual es obtenida a través de masturbación. Se le indica al paciente que más o menos 7 días antes no haya tenido relaciones sexuales para poder obtener un volumen eh, suficiente para hacer todos los estudios posibles, dado que este espermatograma también se utiliza para evaluar fertilidad masculina. Entonces, una vez que se obtiene la muestra, decía a través de masturbación,
Esta va a ser llevada al laboratorio donde se van a poder eh, verificar algunas características. Por ejemplo, el volumen. Lo normal es que el volumen esté por encima de medio mililitro. La viscosidad es un factor que se mide con un equipo llamado viscosímetro, ¿no? Para ver qué tan viscoso es el líquido, es el líquido seminal. El pH también se mide con una tira. La movilidad de los espermatozoides, la morfología de los espermatozoides, la concentración para sacar un número y que me dé un valor más exacto, la presencia de células extrañas, sobre todo leucocitos y bacterias, y la vitalidad que alcanzan estos componentes. En el caso del estudio físico, el volumen en promedio está en el rango de 1.5 mililitros. El recuento de espermatozoides por mililitro suele ser mayor de 15 millones para ser considerado recuento normal, mientras que la movilidad está por encima del 40% de móviles. La morfología, más o menos el 4% debe tener una forma normal, o sea, esa forma con la cabeza clásica del espermatozoide y la cola, y más del 58% deben estar vivos en el momento del examen, porque suelen morir casi de inmediato. El estudio químico de este líquido seminal implica, además de la evaluación del volumen, la licuefacción. Esta licuefacción es importante sobre todo cuando se añaden algunas moléculas para facilitar la licuefacción del líquido seminal, la cual se debe dar más o menos a partir de los 20 minutos. También está la medición de la viscosidad y la medición del pH. El estudio químico nos hace además evaluar la concentración de espermatozoides, espermatozoides, que debe estar por encima de los 15 millones por mililitro para considerar a un paciente, digamos, en el límite de la fertilidad, y más del 40% de esos espermatozoides deben ser móviles y con una morfología normal en más o menos el 4% de ellos. Al estudio microscópico, para poder observar el movimiento de estos espermatozoides, se añade una gota de azul de metileno a una gota de la muestra y se observa al microscopio. El movimiento es característico de los espermatozoides analizados allí, ¿no? Otros estudios que se pueden hacer es el contenido de fructosa del líquido seminal, porque el contenido de fructosa está en relación con la vida media de estos espermatozoides. También se puede hacer el estudio de maduración espermática, ¿no? Para ver si el paciente tiene espermatozoides lo suficientemente maduros para poder fecundar el óvulo. Lo mismo que los cultivos, ¿no? Puede ser alguna infección también que se esté presentando, y por eso es el estudio a este nivel. La fase posanalítica del estudio del espermatograma implica pues la valoración sobre todo de la fertilidad, ¿no? Es la importancia que tiene es poder brindar consejería en el caso de la consulta a la que acude la pareja por lo general, para poder ver cuáles son las alternativas que tienen de descendencia, ya sea que opten por la inseminación artificial o por la adopción. Bien, ¿a quiénes debo solicitar un estudio de algún líquido corporal? Dependerá del tipo de patología del paciente. Primero hay que ubicar el tipo de líquido y a partir de allí solicitar su estudio. Recordemos que en todos estos casos son procedimientos invasivos, todos son procedimientos invasivos, por lo tanto debe de valorarse bien su necesidad. En segundo lugar, son procedimientos que están sujetos a reacciones secundarias, a complicaciones, por lo tanto, doble cuidado a la hora de solicitarlo. Sin embargo, esta está repetida. Sin embargo, si es que llega a ser necesaria la solicitud de alguno de estos elementos, de alguno de estos líquidos, pues no dudar en pedirlo. La principal indicación, por lo general, en general para todos, es la infección, ¿no? Si hay una infección, lo más probable es que se necesite
extraer una muestra de este fluido corporal, cualquiera que fuese, y examinarlo con el rigor que corresponde en cuanto a la parte organoléptica, física, la composición química, a la celularidad y posteriormente a la realización de un cultivo en algunos tipos de pacientes en los cuales se sospecha pues, de infección, por lo general, ¿no? Muy bien, hasta aquí la clase. Uy, les agradezco que estén conectados hasta esta hora. Caramba, 1:30 de la mañana. Déjenme tomar la fotito a la pantalla para poder tener una, una consideración especial ahí. A ver, ¿dónde está? Listo, capturado. Ujú. Siempre es bueno, pero obligatoria la asistencia, por si acaso, eso hay que avisarles a los demás, no era obligatoria, pero bueno, siempre se debe recompensar, ¿no? El puncho que le pone a la gente. Sí, yo sé que están jateando, tampoco es que estén despiertos, están echados en su camita. Primera clase y esperemos que sea la última, estimado Richard, no es cómodo dictar a esta hora, créeme, no es cómodo para nadie, ni para ustedes ni para mí, pero era necesario porque si no, no nos podíamos poner al día, ¿ya? Muy bien, a ustedes chicos, a ustedes por la paciencia y por las ganas de sacar el curso adelante, que es lo importante. Completamos las clases ahora. El examen lo tenemos en la siguiente semana, el siguiente sábado en su horario de clase. ¿Sí? Cada grupo en su horario tiene el examen. Como ya les había adelantado, son 40 preguntas de alternativa múltiple. En algunos casos son preguntas directas, como las que les mencioné del perfil lipídico, perfil cardíaco. En otros casos son viñetas, que vienen a ser historias clínicas de aproximadamente 2 líneas, 3 líneas, para respuestas directas también con respecto a la solicitud de exámenes. Recordemos que el curso no es fisiopatología, no es clínica, el curso es diagnóstico de laboratorio. Entonces, la idea es que podamos saber qué tipo de pruebas se piden, para qué sirven las pruebas y cuál sería lo que esperamos obtener de estas pruebas, la importancia, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos recalcado en cada una de las clases. Muy bien, nos quedamos aquí entonces, a menos que tengan, no sé, algún comentario. Están durmiendo ya, sí, yo sé, no los voy a torturar más. Muchas gracias, chicos. Voy a parar la grabación para que esté disponible